En buena hora, amigos, bienvenidos. Soy Rocío López y bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Voz. David Friedman, hijo del Premio Nobel de Economía en 1976, Milton Friedman, declaraba contundentemente: la solución a todos los problemas de la economía es el fin de los gobiernos, la abolición de cualquier tipo de dominación estatal. El economista argentino Javier Milei, que también se declara contrario al Estado, afirma que el gobierno es el máximo agresor todo el tiempo. Estoy en contra de todos los impuestos, dice. Todos los impuestos son malos. El impuesto es un robo que se paga de manera violenta y no hay nada más alocado que creer que alguien que va a gastar el dinero de otras personas lo va a hacer bien. Estas son algunas de las afirmaciones, por ejemplo, que nos deja el economista Milei. Los anarcocapitalistas ven capitalismo y el mercado libre como una base de una sociedad libre y próspera. Así lo creía el considerado padre del anarcocapitalismo, Murray Rothbard, que defendía el rechazo a la planificación económica por parte del Estado. Si nos referimos al Estado y nos referimos al Estado español, por ejemplo, dirigido por una clase política que creo que cada vez es más deleznable y arrogante, sin ningún tipo de preparación, maleducada, que construye un Estado sucio, una maquinaria indecente, compuesta de presión, además, de abusos, de robos, de errores, de fracasos, que es destructora de la prosperidad y la libertad, y que además nos asfixia a impuestos y que confunde y engaña cada día más a la población, además sin ningún tipo de pudor ni respeto, pues estoy segura que si en algo coincidimos absolutamente todos es en la indignación y el hartazgo que esta situación ya nos produce, ¿no? Por eso yo he querido explorar otras posibles fórmulas de economía y para ello contamos en Más Voz con un invitado que se declara anarcocapitalista, es decir, contrario al Estado, partidario de una sociedad privada. Él es doctorado en Economía por la Escuela Austriaca, militar de carrera, teniente coronel en la Reserva, José Hernández Cabrera. Bienvenido y gracias por sumarse a Más Voz. Gracias, Rocío. A tu disposición. Un placer de verdad tenerte por aquí, José, y poder compartir. Además, bueno, es algo que no todo el mundo entendemos muy bien. Entonces, si te parece, vamos a dar una pincelada de lo que es la historia para un poco ponernos en contexto, ¿no? Porque el Estado es la institución que mantiene el monopolio de la fuerza, que surgió según la teoría de conquista de Frank Oppenheimer, como un conjunto de montañeses que saqueaban aldeas en la parte baja de la montaña, asesinando a los hombres y robando a las mujeres, pero que descubrieron que era más fácil esclavizarlos y extraerles lo producido. Y luego, para que no ocurrieran sublevaciones de ningún tipo, pues empezaron a conceder ciertas libertades, como permitir que conservaran un porcentaje del fruto de su trabajo y a cambio de lo saqueado les ofrecían protección, cuestión que se fue institucionalizando hasta que surgieron clasificaciones entre los opresores y oprimidos, como la clase política, por ejemplo. Por tanto, es correcto decir que el Estado perturba la convivencia social y la cooperación, al saquear lo producido por unos para dárselo a otros, impidiendo así además la organización libre entre individuos. Pero lógicamente, desde luego, son muchas las preguntas que se nos plantean al hablar de un sistema donde no existe el Estado. Así que, si le parece bien, señor Hernández, yo creo que antes de nada nos gustaría saber, de todas formas, comenzar conociendo su visión desde esa atalaya del anarcocapitalista, de la situación de la economía mundial en estos momentos. ¿Cuál es la visión de dónde nos encontramos en este momento a nivel mundial? Bueno, vamos a ver, a nivel mundial, la pandemia, digamos, es el hecho más notable que tenemos ahora entre manos. Sin embargo, la pandemia es una crisis en la cual no se ha destruido capital. Al contrario que en la crisis de 2008, que fue una burbuja, digamos, inmobiliaria, la burbuja del ladrillo. En esas burbujas, que son los ciclos económicos, digamos, los empresarios cometen errores de inversión inducidos por el Banco Central, inducidos por los tipos de interés que están manipulados, y entonces lo que ocurre es que se acometen proyectos que no son viables. Es decir, se queda un edificio a mitad porque se comienza con unas previsiones y durante el camino, eso es lo que ocurrió en España y en gran parte del mundo, digamos que
se comienza a hacer una inversión con un interés muy bajo, porque hay abundante dinero, digamos, y dinero artificial, dinero inflacionario. La gente comienza a construir y a hacer inversiones que son largas y duraderas, pero durante el camino los precios suben y al final no se puede terminar el hotel, no se puede terminar el centro comercial y se queda a mitad. ¿Qué ocurre? Que en esa, digamos, en esa crisis se destruye capital. Es decir, hay cemento que se utilizó que queda ahí como si fuese un escoria o como un monumento ahí en la orilla del mar, un esqueleto que llaman, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí se produce una destrucción de capital. Se han empleado los recursos de forma incorrecta. Vale. Ahora es distinto, porque ahora lo que ha habido es que la producción ha tenido que pararse por una cuestión sanitaria, pero no se ha destruido capital. Si los hoteles siguen estando donde están, los cruceros están ahí anclados, digamos, fondeados por fuera de las teresitas, ¿verdad? Los habrás visto, ¿no? Exacto. 5, 6, 7 cruceros están fondeados, pero no se han destruido. Simplemente están esperando a que lleguen mejores tiempos, en cuyo momento se podrán reanudar, se podrán llenar de turistas y la economía recuperará su ritmo habitual sin que se haya destruido capital. Eso es importante, porque digamos, sí, hay una crisis, digamos, donde la gente sufre, hay gente que no puede trabajar o han perdido su empleo, es verdad. Y hay empresas que se han Pero ido al por lo traste menos, también. sí, claro, hay empresas que, digamos, que quiebran. Eso es inevitable, porque la economía se tiene que reajustar. Cuando una empresa quiebra y otra nueva se comienza o se abre, es porque la economía se está reajustando. La crisis pues, ha hecho que determinados bienes sobren o no se utilicen y otros bienes sean necesarios. Las mascarillas, los geles, los respiradores. Es decir, que hay Exacto. un cambio en las necesidades económicas de consumo y por lo tanto las empresas tienen que readaptarse. En esa readaptación hay unas que no pueden readaptarse, tienen que quebrar, otras sí se pueden readaptar y otras comienzan de nuevo. Hay pérdida de capital, pero en menor cuantía que en las crisis tradicionales. O sea que estamos ahora mismo en un... Entonces, lo que ocurre es que estamos en un impasse. Claro. Estamos esperando que el problema sanitario se resuelva y cuando el problema sanitario se resuelva, y en qué medida será, pues podremos volver a tener una vida habitual, similar a la de antes. Bueno, similar a la de antes. Yo no sé si también esta pandemia ha venido a poner en relieve o ha destacado problemas acuciantes que ya teníamos antes de que esto pasara en cuanto a economía, me estoy refiriendo. Bueno, vamos a ver. No sé a qué problemas anteriores te refieres, a qué Bueno, había muchas en cuestiones que antes, concreto. por ejemplo, de planificación de territorio, había muchas cuestiones que influyen directamente en la economía y que ahora, con la pandemia, quizás hemos puesto más Bueno, el objetivo en ello, ¿no? Lo que hemos visto. vamos a ver, lo que sí que ha ocurrido, aquí eso es verdad, y eso es una cosa buena, en parte, dentro de lo malo hay cosas buenas, es que, digamos, muchos servicios presenciales que había que hacerlos, ya no hay que hacerlos de forma presencial, sino que los podemos hacer virtualmente, como esta entrevista, por ejemplo. Incluso la burocracia del Estado se ha aligerado, porque también determinados trámites que había que haber, o simplemente determinados trámites ya no se hacen, se han dado por hechos. Es decir, que digamos que el auge de la comunicación virtual pues ha sido una cosa bastante, digamos, dentro de las cosas malas que ha habido, es la parte más positiva que veo yo. Cómo todas esas dinámicas han cambiado. La gente ya no tiene que viajar tanto, la gente puede trabajar desde casa. Nos hemos ahorrado una cantidad de combustible, desplazamientos, tiempo, etcétera. Determinadas cuestiones presenciales son inevitables y yo creo que no es que
No es que haya que erradicar completamente las reuniones presenciales y demás, porque son buenas, son importantes, pero digamos que la virtualidad en las comunicaciones ha sido una cosa fabulosa, en ahorro, en comodidad y en eficiencia. Ya. Si ya nos venimos a su teoría de la economía, ¿no? ¿Es el Estado un ente necesario en la vida social humana? Vamos a ver, que sea necesario o no depende a quién se lo preguntemos. Obviamente el Estado es prescindible. Vamos a ir poco a poco. Vamos a pensar en determinados servicios que antes no prestaba el Estado y que existían. Por ejemplo, un teatro. Antes los teatros eran privados, las óperas eran privadas, la música clásica era privada, el cine era privado, los deportes eran privados, había clubes deportivos, asociaciones. ¿Qué ha ocurrido? Porque el Estado ha ido colonizando poco a poco muchas áreas que eran propias de la sociedad civil. Por ejemplo, yo estoy aquí en La Palma. En La Palma, el Cabildo es una institución que prácticamente lo controla todo en la isla. Desde las pistas de pádel, la piscina, los campamentos de verano, los ayuntamientos controlan los teatros, el cine. Prácticamente no hay ninguna, las competiciones deportivas, y todas las asociaciones de alguna forma están subvencionadas o tienen ayudas. Es decir, es muy raro ejercer una actividad que sea privada aquí en La Palma. Entonces lo que ocurre es que el Estado es un ente que tiende a captar cada vez más áreas propias del ámbito privado. Y eso obviamente es un peligro, porque al final el poder pasa del individuo al político. Y sobre todo hay una cuestión ética, porque claro, aquí estamos hablando de economía, pero la economía y la ética se complementan bastante. Lo que hay siempre que hay una subvención, hay una ayuda, es una transferencia de dinero de alguien que no usa el servicio público a quien sí lo usa. Por ejemplo, si yo juego al pádel y estoy subvencionado, el no jugador de pádel me está pagando a mí la de pádel que juego. Claro. Y así con todo. Cualquier subvención es una transferencia coactiva, por cierto, no es voluntaria, porque ese dinero procede de los impuestos y los impuestos no son voluntarios. Todo lo que ocurre es que hay una gran injusticia en el cual hay una especie de batiburrillo, es como un potaje donde ya no se sabe quién paga a quién, porque yo me aprovecho del pádel, pero yo pago la piscina que no uso y entonces no hay forma de saber quién paga cada cosa o cuánto pagamos y por qué se paga y cómo se paga. O sea, que una vez que nos salimos del mercado, ya no sabemos quién paga qué cosa, ni cuánto, ni si pagas más de lo que recibes o viceversa. No se sabe. Y entonces ese es el problema, que una vez que llega al Estado, no hay una línea conductora nítida entre lo que yo pago por un servicio y lo que recibo. Esa línea se rompe, se difumina y ya no se sabe. Obviamente, lo que ocurre es que el político aumenta su poder de esa manera. Claro, no sé si entonces está de acuerdo con el economista, si estás de acuerdo con el economista este argentino que decía que estaba en contra de todos los impuestos, que todos los impuestos eran malos. Milei, Exacto. Milei, Sí, sí. sí, el impuesto es un robo. Está, dicho así suena un poco fuerte, pero es la realidad. Hay que hablar claro. No nos podemos engañar. Los impuestos no son voluntarios. Se obtienen mediante la amenaza. Si tú no pagas el impuesto, te embargan. Te embargan, te quitan tu dinero del banco. Y si te resistes, la policía viene a tu casa. Y si te resistes dentro de tu casa con un arma o te atrincheras, pues la policía te tendrá que sacar a la fuerza mediante una violencia física. O el impuesto es una institución coactiva y procede de la violencia y se ejecuta con violencia, no es voluntario.
que al final es una forma de esclavitud, estamos esclavizados. Bueno, en parte sí, porque el esclavo es una persona que trabaja al 100% al servicio del amo, de su señor. Nosotros no, nosotros nos desplazamos libremente, pero si nos retienen el 30, el 40 o el 50% de lo que ganamos, somos esclavos a tiempo parcial, porque realmente el fruto de nuestro trabajo se lo apropia el Estado. Luego el político lo reparte como él considera oportuno, de forma arbitraria, por cierto, es lo que él quiere. Claro, y al final, ¿cómo sobreviviríamos sin Estado? ¿Quién administraría? Porque claro, se plantean cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿quién administraría la justicia o la seguridad? ¿Qué pasaría Bueno, con los más bien, desfavorecidos? No sé. bien, vamos a ver el ejército, la policía y la justicia. Digamos, son esos tres pilares que habitualmente se presentan como cosas ineludibles, ¿no? Bien. En primer lugar, la justicia tradicionalmente se ejerció de forma privada en el pasado. Los jueces eran privados. Incluso hoy en día hay una justicia privada que existe. Por ejemplo, la justicia deportiva es privada. La resolución de la FIFA de suspender a un jugador no la puede revocar ningún juez de ninguna nación. Luego tenemos un ejemplo de justicia privada. Si hay un conflicto, por ejemplo, entre Arabia Saudí y la empresa española, no sé si será Ferrovial o quién será, una unión temporal de empresas, un conglomerado. Sobre el tren a la Meca, ¿quién lo resuelve? Lo resuelve un árbitro internacional, que es la Cámara de Comercio de Estocolmo, la Cámara de Comercio de Nueva York o la institución que sea, que previamente en el contrato, cuando uno redacta un contrato, una de las últimas cláusulas es el tema de los conflictos. Yo, por ejemplo, cuando yo soy arrendador, ¿no? Cuando hago un contrato de alquiler, la cláusula no pongo a acogerme a los tribunales de Santa Cruz de Tenerife, sino, en caso de conflicto, las partes se adhieren a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Ese árbitro es privado. O sea que la gente normalmente pues, no es consciente de que existe una justicia privada en paralelo a la estatal. La justicia internacional comercial es privada. La justicia eclesiástica es privada. La justicia deportiva es privada. Y la justicia entre las personas, si nosotros quisiéramos, podría ser privada. Podríamos elegir un juez o un mediador de reconocida solvencia, que ambas partes lo respeten, y oiga, lo que él diga nos adherimos. Eso sería mucho más barato. Luego la justicia está resuelta. La seguridad, Securitas Direct, hay muchas empresas privadas de seguridad que podrían proveer seguridad. Por cierto, la policía pública, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la policía local no protegen al individuo, no es su misión. Su misión es velar por el orden público, cuidado. Es decir, Securitas Direct en la puerta de tu casa te pone una cámara y una alarma. Y si viene alguien, un intruso, ellos contractualmente están obligados a llamar a la policía. Son responsables de lo que ocurra. En el ámbito público no. En el ámbito público, si a ti te roban, tú no puedes denunciar al Estado porque no te ha protegido. De hecho, el caso de los ocupas es el caso más flagrante de que el Estado no protege la propiedad privada. Exacto. A ti te ocupan eso es una cosa, actualmente es un problema gordo a Muy nivel gordo. nacional, muy gordo. Entonces, el Estado no te protege tu propiedad. Y de hecho, las empresas privadas de seguridad, hay una empresa que se llama Desocupa, que está especializada en desalojar a los ocupas ilegales, ¿no? Exacto. Entonces, lo primero que te dice esa empresa es que no se te ocurra llamar a la policía, porque te metes en un proceso judicial y puedes tardar por muchos meses o un año en recuperar tu casa. Y es que es así, y cada día peor. Entonces, el Estado no te protege. Eso se ve en Cuba.
En Cuba ahora mismo se ve que el Estado no protege al individuo, sino que protege al político del individuo. Exactamente. Está muy claro. Es decir, que el ejército cubano ahora mismo se ve muy claro. Y la policía cubana están agrediendo al pueblo para proteger a los políticos. Luego, el ejército y la policía no están para proteger al ciudadano, sino para proteger al Estado. Esa es la realidad. Así Lo que es, pasa es que, bueno, tristemente. nos invaden de propaganda, nos tienen la información circula de otra forma, pero esa es la realidad. Luego, aquí no hay ningún contrato. Es decir, que el Estado dice protegerme, pero si a mí me agreden, el Estado se lava las manos, no me indemniza. En cambio, un proveedor privado de seguridad, si incumple su deber de protección, tendría que indemnizarme ante un juez. Claro. Luego, el Estado no protege al individuo. Es una ficción. Luego, ¿podemos estar sin policía? Sí, pública, pero tenemos policía privada. ¿Podemos tener ejército privado? También. Obviamente, un ejército privado no tendría submarinos, por ejemplo. No tendría portaaviones, ni F-18. Tendría armas para defenderte de un agresor, pero serían armas mucho más pequeñas. No serían armas ofensivas. Luego, una sociedad sin Estado sería el equivalente a una gran mancomunidad en cuyo y el gobernante de la mancomunidad sería el que nosotros eligiéramos. Por ejemplo, vamos a suponer que en Santa Cruz de Tenerife todos los barrios son privados, las calles son privadas y hay una comunidad de vecinos, una mancomunidad de un barrio y así nos vamos agregando poco a poco. Y la gente se postula para ser alcalde. Elegimos al alcalde de la misma forma que elegimos al jefe de una comunidad de vecinos. El presidente de la comunidad de vecinos sería el alcalde, el equivalente al alcalde. Nadie querría ser alcalde, porque ahí no pueden trincar. Claro, En una comunidad de vecinos, ¿por qué nadie quiere ser presidente de la comunidad de vecinos? Porque no tienes poder. claro. Eres un mero representante que tienes que cumplir estrechamente las normas, lo que dicten los propietarios. Luego es trabajo sin dinero y sin poder. Nadie quiere serlo. La política es lo contrario. Es Claro. poder, dinero y, bueno, trabajan bastante, lamentablemente. Trabajan mucho. Eso es lo malo. Si fueran más vagos harían menos daño. No sé cómo Pero tomarme eso. si fueran más vagos, los políticos harían menos daño. ¿Sí? Porque están continuamente inventando historias. Ya. Están ideando, inventando, legislando. Lo que hoy es negro, mañana es blanco, y es como una veleta continua. Bueno, es que Eso es ya contrario al derecho. últimamente no hay ni por dónde calificarlo. Yo quería empezar hoy el programa hablando de eso además, Ellos porque es que están no. continuamente ideando, inventando, imaginando, ocurrencia tras ocurrencia. Es Lo el que pasa término. que yo creo que ahora más que nunca este tipo de que quizás en otro momento en la vida se hubiera planteado el ir a este tipo de economía y hubiéramos dicho, esto llevarlo a cabo, no sé qué, pero es que ahora que estamos tan decepcionados de todo y que creo que se ha puesto más en evidencia que nunca, es que nos roban a manos armadas, pero además nos mienten y nos toman por imbéciles cada día, porque que una ministra salga en pleno telediario y nos diga que nombre, que lo importante no es que la subida de la luz, que lo importante es quién pone la lavadora, ya es tócate los pies. Pero ahora es que viene Claro. otra y nos dice que vamos a cambiar matria por patria, con toda la que está Sí, sí, cayendo, con todo lo que tenemos, y decimos, claro. pero vamos O a ver, luego llega el de otro verdad. y dice que no hay que comer carne. Y esto es Pero es que una dan ganas de contradicción. pegarles una patada y decir, por favor, ¿cómo quitamos esto? ¿Cómo nos quitamos esto de encima? Claro, es que, vamos a ver, ellos tienen su trabajo en qué consiste. En hacer ver a la gente que son útiles. Pero ¿cómo ¿Cómo van a hacer, monetizan? cómo van a hacer ver, cómo la sociedad puede creerse algo de esta gente, de Bueno, este vamos a calibre? ver. Ellos, vamos a ver, los políticos están todo el día diciendo la misma monserga. Es como una cantinela. Estamos trabajando duro en. Ellos siempre están trabajando duro. No paran de trabajar.
Entonces, ellos tienen que darle a entender a la opinión pública que ellos son los que solucionan los problemas de la gente. Ya. Obviamente, desde nuestra óptica, ellos son los creadores del problema. Ellos te crean el problema, Absolutamente. te rompen las piernas y luego te dan la muleta para que camines con las piernas rotas. Entonces yo te doy la muleta. Entonces ellos crean el problema y después ponen la solución al problema que ellos mismos han creado. Entonces, obviamente, el político, por ejemplo, un diputado, ¿cómo valora un diputado su productividad? Pues por el número de iniciativas legislativas que ha llevado en una legislatura. Y hay un ranking. Fulanito de tal. Los de Vox son hipertrabajadores, por ejemplo. Hemos presentado 1000 y pico iniciativas legislativas y enmiendas, 500.000 enmiendas en este último año. Ellos miden su productividad por el número de acciones legislativas que han planteado. Pero Obviamente. ¿quién hace esa evaluación? Lo digo porque yo hace poquito entrevistaba también a Fernando Fernández, que fue el presidente del gobierno de Canarias, y decía que si había algo bochornoso y había algo vamos, que era una corrupción a mano armada también, era el tema de los diputados que tenemos en Canarias, por ejemplo, que es que trabajan de 3 a 5 a 10 días al mes, eso ya por poner muchísimo, eso ya como diciendo, saliéndose de madre 10 días al mes y cobran entre 3 y 5.000 euros, más las dietas, más todo, o sea que los mínimos se ponen en 5.000 y los máximos pues ya ni te quiero contar. Entonces yo digo... Sí, pero es que, vamos a ver, Rocío, fíjate lo que yo te digo. Aunque cobrasen sin trabajar absolutamente nada, yo lo preferiría. Preferiría que el número de no horas hiciesen trabajadas nada. por ellos fuera 0, porque harían menos daño. Cada vez que ellos elaboran una ley, la ley, una de dos, o restringe tus derechos, toque de Absolutamente. queda, confinamientos, mañana pueden comer 4, pasado mañana pueden comer 6, el día siguiente pueden comer 8 y están continuamente. Pero sacándoselo de la manga, sin ningún criterio Están científico, sin ningún criterio avalado por nada serio. Ellos tiran de científicos, tiran tal, y están continuamente. Es lo que el profesor Miguel Ayuso, que es una persona muy culta y muy preparada, llama ordenancismo. Ni siquiera es una cuestión legislativa, sino son meras órdenes, meros mandatos. Sí. Es lo que se llama el ordenancismo. Pasado mañana se puede salir de 10 de la noche, no se puede salir de 10 de la noche a 6 de la mañana. Al día siguiente, entonces, la gente ya no lee nada ni sabe nada porque realmente cambia tanto, la ley es tan cambiante y las órdenes son tan cambiantes que realmente no sabemos exactamente en cada momento si estás dentro o fuera de la ley, no lo sabes. Porque además el coste de estar al día en todas esas medidas es altísimo. La gente no Totalmente. tiene tiempo. La gente tiene que dedicarse a trabajar. No tiene tiempo de estarse leyendo una orden ministerial, un real decreto de 60, 80 páginas que salen un día y otro y otro. Es que es imposible. Es decir, que esa vorágine legislativa lo que es contrario es al derecho. Y además sitúa a la gente en una indefensión, porque tú no sabes en ningún momento si estás dentro o fuera de la ley. Luego yo preferiría, fíjate, hasta qué extremo llevo yo las cosas. Yo Que no trabajen. preferiría el mejor, decía Lao Tse, famoso chino ya de la Edad Media, que el mejor gobierno es el que menos gobierna. Y yo creo que es verdad. El mejor gobierno es el que menos gobierna. Luego, si tú no haces nada, la gente hará su vida normal. No hay que estar cambiando las leyes. El Imperio Romano, yo qué sé, en 1000 años, hizo 50 leyes, en 1000 años. Eran leyes buenas, leyes que duraban. La ley tiene que ser estable en el tiempo. Tiene que ser general. La ley no puede ser una ocurrencia. De que, por ejemplo, las leyes de género son antijurídicas. Bueno, es que ya esas, ya si entramos Es en una eso, aberración jurídica. pero Y es una absolutamente. vergüenza que algún día los españoles y sobre todo los jueces, magistrados y los especialistas en derecho
algún día se avergonzarán de lo que han hecho. Yo creo que deberían avergonzarse Se ya, porque avergonzarán, además... porque se han cargado 2500 años de tradición jurídica. Tú no puedes meter en la cárcel o en un calabozo a una persona sin pruebas por una denuncia. Tú no puedes invertir la carga de la prueba. La carga de la prueba tiene que proporcionarla al que acusa. Eso ya viene de hace 2500 años. Se lo han cargado. Luego, obviamente, el Estado es una máquina de generar medidas lesivas contra el individuo. En el ámbito jurídico, en el ámbito económico, con los impuestos, y luego que ahora mismo, con la pandemia, otra cosa que ha ocurrido es que los estados han aumentado su poder. Como yo digo, la pandemia es la salud del Estado, porque el Estado rebosa de energía y rebosa de poder en una situación de crisis. Esta frase no es mía, esta frase era de un filósofo y escritor americano que murió, por cierto, en 1918 de la gripe de 1918, se llamaba Randolph Bourne. Pues este hombre decía, la guerra es la salud del Estado. Y es verdad. En una guerra, como quiere ahora Sánchez, Sánchez dice, crisis nacional. Uy, el Estado puede hacer lo que quiera. Te quito tu propiedad, te requiso tu coche, te requiso tu casa, te requiso tu agua. Te puedo esclavizar y ponerte a trabajar directamente para mí. Ya no es que te quite el dinero, sino que tú físicamente serás mi esclavo y trabajarás para mí en lo que yo te ordene. Por ejemplo, haciendo encuestas telefónicas, hacer seguimiento de la pandemia. Y vas a trabajar gratis para mí. ¿Por qué? Porque es una cuestión de seguridad nacional. Luego, todo lo que está relacionado con la crisis, con la guerra y con la seguridad es la salud del Estado. El político está gozando. Yo Cuando hay una realmente, pandemia... si permitimos, José, si permitimos que esa ley se llevara a cabo, sería para merecernos lo peor, porque es que de verdad, o Bueno, sea, pues si permitimos que esa vamos a ley ver. salga El adelante, político, claro, el político es una persona que lo que quiere es poder. Vamos a ver, una persona que le gusta el dinero, que quiere tener más dinero o menos dinero. Pregunto. sí, sí, más dinero, desde luego. La persona que quiere tener más dinero, le gusta tener más dinero. Claro, Entonces, la persona que quiere tener poder, ¿qué quiere tener? ¿Más poder o menos poder? Siempre quieren tener más poder. Por sin lo duda. tanto, ellos, de una forma natural, aunque ellos lo nieguen y ellos digan que representan a la gente, es mentira. Ellos tienen su propia agenda. Y su propia agenda es tener más poder. Más poder ellos significa que el individuo tiene menos libertad, menos propiedad, menos dignidad. Y el político, en cambio, pues la va teniendo cada vez más. Cuba es un extremo, ojo, y Venezuela son extremos, pero todo es un continuo. En el fondo, estamos hablando de una misma naturaleza de las cosas. Lo que pasa Absolutamente. que, claro, en un sistema comunista ese poder se ha llevado al paroxismo, al final del todo. Y en los estados, digamos, más liberales, yo qué sé, estados más liberales, estamos hablando de Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, incluso Reino Unido, digamos Estados Unidos incluso, tienen otra tradición. Entonces la gente tiene, digamos, se le respeta más derechos. Pero en el fondo estamos hablando de un mismo sistema donde el poder político siempre tiende a expandirse. Claro. Hablar de un gobierno limitado es una utopía. O sea, los anarcocapitalistas a nosotros nos tildan de utópicos, es verdad. Nosotros pretendemos una utopía, de cierta manera. Bien, lo admito. Ahora, no es menos utopía pensar que un gobierno se va a autolimitar, cuando su naturaleza es la contraria. ¿Quién se Totalmente. va a autolimitar? Ninguno. Si tú le Ujú. dejas, lo que hará es expandir su poder. Y eso es lo que están haciendo continuamente y eso es lo que vemos Claro. cada Ahora día. O mismo la sea, no. pandemia se ha notado y ahora quieren aprovechar la pandemia para hacer una ley de seguridad nacional donde nuestros derechos y nuestras libertades quedan cercenadas. Es un abuso.
es un abuso y yo te agradezco que desde tu atalaya, que tú sí la tienes, no yo, pues puedas divulgar estas ideas y denunciar estos abusos que estamos sometidos continuamente. La verdad es que a mí, yo no sé si empezamos y cada vez que hablo con más gente, estamos cada día más preocupados viendo el camino que estamos, el rumbo que estamos cogiendo, ¿no? Además con un gobierno, porque claro, todo esto no viene, no es baladí nada, ¿no? Con un gobierno que de repente aparece la señora Delcy con 40 maletas y desaparecen las maletas, que viene de donde viene, de Venezuela, que supuestamente, desde luego, muchos no tenemos duda que esas maletas venían llenas de dinero para financiar un Estado comunista como el que estamos implantando aquí, con un señor gobernando que es él. O sea, ahora no tenemos socialismo para nada en España, ahora tenemos sanchismo. Y sanchismo es, además ahora con esta última ley acaba de confirmarnos a todos las dudas que teníamos. Es quiero ser su sanchidad aquí y plantarme y decir amén a todo lo que yo diga. Claro. Y por aquí pasamos y si te pongo a fregar Sí. Vamos a el ver. suelo con el pelo. Si nosotros no nos resistimos, Sánchez y cualquier político, sobre todo de corte izquierdista, Y sin si puede escrúpulos. nos esclaviza. Está claro. Si ellos pueden, nos esclavizan. Y si nosotros nos dejamos, nos esclavizan. Es que en estos momentos Sí, es una esclavitud, es gradual. El político aplica una estrategia que se llama la piel de la cebolla. Te coge la cebolla y te quita una capita finita. Y te dice, te voy a subir el impuesto, el IJIC, del 5 al 7%, pero solo temporalmente. Todas las medidas estas que son totalitarias siempre son temporales. Totalmente. Pero no hay nada más permanente que una medida temporal. Ya lo decía Daniel en la calle también. No hay nada más permanente que un impuesto temporal. Al final se queda. Absolutamente. Siempre. Y ocurrió con el IJIC. Con el IJIC pasó. Tuvimos la crisis del 2008. Subido del 5 al 7. Hace 2 años bajó con el gobierno anterior, el anterior al que tenemos ahora de Víctor Torres. Bajó del 7 al 6,5. ¡Qué generosidad! Medio punto. 7 años, Víctor Torres recuperó el 7%. Estamos en el 7. De ahí no vamos a bajar. Eso se quedó para siempre. Y de ahí iremos cada Ese día. efecto también es un efecto conocido por los historiadores, no es nuevo. Se llama el efecto trinquete, es como una rueda. Cuando hay un impuesto, por una situación, siempre hay una emergencia para subir los impuestos. Puede ser una guerra, una crisis de deuda del Estado, falta de ingresos, lo que sea. Suben el impuesto. 2 puntos. Cuando pasa la crisis, lo bajan 1 punto, pero ahí se quedó. Digamos que la rueda del trinquete nunca vuelve a la posición original. Desde Con luego. cada crisis es como una escalera que va subiendo. Sube, baja un poco. Vuelve a subir, vuelve a bajar otro poco. Pero a la larga, el impuesto siempre sigue subiendo. Y es lo que asistimos. Pero ¿cómo podemos estar tan dormidos la sociedad, José, para no ver que nos toman el pelo? Quiero decir, que todo lo que han dicho que no iban a hacer, y me refiero ya a economía, porque ya no me refiero a otras cuestiones que hay miles, pero en economía mismo, no vamos a subir esto, lo suben, no vamos a hacer esto, lo hacen. O sea, cada día. Hay que tener en cuenta una cosa. Una promesa no es un contrato. Si yo, a ti, Rocío, que eres muy guapa, te prometo amor eterno, imagínate, ¿no? Te prometo amor eterno, es una promesa. Claro. Al cabo de la semana, si me encuentro a Claudia Schiffer, le digo, lo siento. Lo Fíjate, siento. Rocío, era muy mona, pero ya. Pero yo digo llegó una Claudia cosa. Schiffer. Pero yo digo una cosa, esta gente que al fin y al cabo nos gobiernan a nosotros, porque hay una cosa que el pueblo hemos perdido de vista. Los ciudadanos hemos perdido de vista que a esos señores les pagamos nosotros. Y que esos señores están cobrando y viviendo la vida padre, que se suben los sueldos en plena pandemia, que cobran dietas estando en su casa. O sea, cosas tan vergonzosas, tan bochornosas. Por eso todo lo que dije al principio no lo dije por decirlo, lo digo porque lo siento. Cuando vemos todo este despropósito, digo, ¿dónde estamos los ciudadanos? No podemos
porque claro, todo esta, por ejemplo, el anarcocapitalismo, que yo lo veo fenomenal, que ojalá se implantara, pero el problema es que detrás está el Estado, que están los políticos, que quitar esa maquinaria engorrosa de ahí, Claro, complicado. hay ¿Cómo que... hacemos los ciudadanos para Sí, plantarnos y decir, oye, se acabó? Tú a mí no vale. me tomas el pelo más porque tú estás gobernando además con mi dinero. Déjame que termine una cosa, Rocío, que no terminé el argumento anterior, que es importante. Una promesa no es un contrato. Ya. El político hace una promesa, pero la promesa es papel mojado. Es una palabra que se la lleva el viento. Bien. Si yo contrato con un administrador de fincas, imagínate una sociedad privada. Yo soy el alcalde, soy el presidente de la mancomunidad de propietarios de todos los barrios que hay en Santa Cruz. Y mediante una elección se presentaron varias planchas, soy elegido alcalde. Alcalde, representante de las comunidades de vecinos. Es decir, soy el presidente de una mancomunidad de barrios. Bien, si el administrador de fincas que yo contrato no me cumple, lo despido. Pero yo no puedo despedir a un alcalde. El presidente de una comunidad de vecinos sí puede despedir al administrador de fincas. Convoca una junta y si recibe el apoyo mayoritario, lo despide. Tiene que aprobar que la gestión es mala, pero lo puedes echar de un día para otro. Aquí no. Tienes que esperar 4 años. Y cuando llega a 4 años, vas a cambiar un amo por otro amo. Es un engaño. La gente sigue yendo a votar porque cree en el sistema. Para que el anarcocapitalismo pueda materializarse algún día, la gente tiene que dejar de creer en el sistema. Dejar de creer en la política, en los políticos, hacer su vida y pasar de la política. Por ejemplo, el ir a votar es que tú le estás legitimando. Ellos están legitimados. Por cierto, antes dijiste que nosotros le pagamos el sueldo. Nosotros no le pagamos ningún sueldo. Ellos nos quitan el dinero y se asignan el sueldo. Eso también es No verdad. le estamos Mejor, pagando. es verdad, con propiedad, así. Ojo, cuando yo pago una cerveza, pago voluntariamente. Pero yo el salario del político no lo estoy pagando igual que cuando pago una cerveza. Es él el que me está quitando el dinero y se asigna a sí mismo el sueldo. Él se autopaga con el dinero confiscado. Totalmente. Luego, hay que, digamos, Sí, cambiar sí, algunos chips mentales la concepción. Sí, sí. para entender la realidad. Pues yo no estoy pagando al político. Ni yo, ni tú, ni nadie. Si le pagáramos de verdad, lo despediríamos. Claro, Dejaríamos pero de pagarle. antes de lo que yo iba, cuando yo decía, es verdad, porque ellos mismos se autopagan, ellos nos quitan el dinero y se lo pagan. Al principio de la Claro, historia, autopaga. sí, exacto, se autopagan. Pero yo quiero ir a otra cosa. Bien que a mí un político, como es una promesa y no es un contrato, pero ¿qué tendríamos que cambiar para que firmen un contrato? Quiero decir, mientras no consigamos, porque yo ojalá llegáramos al anarcocapitalismo, pero mientras no lleguemos ahí, a ese punto, como podemos cambiar ciertas leyes por lo menos para llegar a que sí, a que tengan que cumplir. O sea, que si a mí un político viene y me vende en su programa electoral que me va a hacer ciertas cuestiones, que las tenga que cumplir. Si no las cumple, o tenga que coger responsabilidad penal o tenga que, como mínimo, irse, pero después, Bien, vale, dependiendo cuál es bien. responsabilidad. Vamos, correcto. Vamos a dar por hecho que estamos en una sociedad estatal y vamos a ver cómo podríamos ir poco a poco reduciendo el poder del Estado. Don Antonio García Trevijano, que murió, no sé si lo sabías, era un personaje muy importante en Sí, España, jurista, notario, filósofo. Este hombre decía que si el sistema es corrupto, y lo es, la única forma de deslegitimarlo es el abstencionismo, es decir, no ir a votar. ¿Qué ocurriría? Entonces, hay gente que dice, bueno, pues que si no va a votar, con el 10% de los que vayan a votar, se irían gobernando. Y Trevijano, que ya falleció el pobre, decía, no, porque el gobierno tiene que legitimarse.
Ellos necesitan la legitimación. Si hay una elevada abstención, el gobierno está en precario. Sí, gobierna, pero no están legitimados. Vamos a suponer que en España el 70% o el 80% no va a votar. Y el político llega allí, no, porque soy el representante, perdone, usted no representa sino al 20% del censo electoral, que a lo mejor pues es no sé, el 7% de la población, como mucho. Ni siquiera, porque los menores de 18 años no votan. También son población. Luego, una forma de deslegitimar al Estado es, en primer lugar, no ir a votar. Bien, el no ir a votar actualmente es un derecho político. La abstención es un derecho. Mientras Claro. no nos castiguen, hay gobiernos o estados donde te multan por no votar, encima. O te penalizan porque no te dan ayuda, etcétera, etcétera. Te coaccionan para que vayas a votar. En España, de momento, no. Bien, y la otra forma es una cosa que se llama la contraeconomía. ¿Qué es la contraeconomía? Pues oponernos a la violencia del Estado. ¿Cómo? Con la elusión fiscal, pagando menos impuestos. La elusión fiscal es legal, ¿eh? Ojo. Significa utilizar los resquicios legales para pagar menos. Perfectamente legal. Pero ¿y qué Por resquicios? ejemplo, A mí cuéntamelos porque no los conozco. hay muchos resquicios legales. Ajá. La persona que tiene dinero y tiene un asesor financiero te puede ayudar. Por ejemplo, Pedro Duque, el ex ministro, astronauta, él tenía una sociedad patrimonial. ¿Qué hace? Que sus propiedades no están a su nombre de persona física, sino están a nombre de la sociedad limitada. De esa forma paga menos impuestos. Puede transferir la propiedad. Eso ocurre mucho en Gibraltar. Los ingleses van a Gibraltar, abren una empresa en Gibraltar y la empresa compra un piso en Marbella. El piso no es de la persona, el piso es de la empresa. Lo que ocurre que cuando transfiere el piso es una transferencia, lo que está vendiendo es su empresa, no el piso. Paga menos impuestos. Existen muchas formas. Como una persona anarcocapitalista o una persona libertaria se preocupa de estar bien informado para no darle al Estado ninguna vidilla, por así decirlo. Al Exactamente. Estado no hay que darle nada. Hay que restringirle, hay que cerrarle el grifo y matarlo de hambre. Eso es lo que deberíamos hacer, pero vamos, pero tardando, Esa es la tardando. clave. Al Estado, por ejemplo, vamos a darte otra idea para la audiencia, que le va a interesar mucho. El gobierno dice, todas aquellas personas que cobran menos de tanto al año no tienen que presentar la declaración de la renta. Háganla, porque te van a devolver. ¿Por qué te eximen? Porque sale a devolver. Si tuvieras que pagar, no te eximirían. Es que eso es de cajón. Es que eso Claro. se cae de maduro, ¿eh? Ujú. Sí, ¿Por qué sí, te eximen? Porque te sale a devolver. claro. Vaya. Claro. Hombre, no es mucho. Una persona que a lo mejor gana 1.000 euros al mes, al cabo del año puede que le devuelvan, depende, si tiene una hipoteca o lo que sea, igual le devuelven 200, 300 euros. Hagan la declaración de la renta. José, Al Estado ni un duro. si nos metemos en ese terreno tan farragoso, porque yo conozco un caso que yo me quejaba con mi gestor y me decía, mira, Rocío, no te quejes, que viene una chiquita aquí, que es madre soltera, que no gana más de 1.000 euros al mes, pero que trabaja de manera eventual, entonces trabaja en diferentes lugares y le sale a pagar porque tiene Claro, tres pagadores o porque no sé tiene qué. varios pagadores distintos, sí, Es una cosa que correcto. es que no tiene ni nombre, es que no tiene nombre. Luego, otra cuestión, el tema de la economía sumergida. Si llega un fontanero a tu casa y le pagas en B, pues muy bien, bien hecho está. Ese dinero, yo siempre lo digo, mira, para ti, para tu familia. Se lo Vale. digo así de claro. Uh -huh. Digo, ¿con factura o sin factura? Sin factura. Salvo que me haga falta para algo. Si me hace falta para presentarla al seguro, pues le pediré la factura. Si no me hace falta para nada, le digo, sin IJIC. Y el Claro, IJIC para tus hijos, para tu mujer y para ti y para tu casa. Esto lo has ganado. Se lo digo así de claro, para que él entienda que su dinero es de él y de claro, nadie más. claro. Luego,
¿Qué tenemos que fomentar? Pues lo contrario que pide el gobierno. El gobierno lo que quiere es que nos convirtamos en chivatos. Por ejemplo, en las páginas web de determinados portales del gobierno se instituyen vías de denuncias anónimas. Obviamente, el español eso no ha cuajado porque el chivato en España está Todavía, José, todavía. todavía. Cuidado en la Pero, que por estamos ejemplo, entrando, ¿eh? el Cuidado en problema la de que Cuba, estamos entrando. sí, Cuba ha estado 70 años sometida porque el gobierno convirtió a cada cubano en un chivato. Claro, Luego tú no claro. podías confiar ni en tu vecino. No puedes allí, no En puedes. España, en España eso todavía no ha cuajado, porque en España hay vínculos todavía importantes entre vecinos de lealtad. Sobre todo en los sitios pequeños, los vínculos de vecindad son fuertes, muy fuertes. Y los vínculos familiares, pues también son fuertes. Entonces todavía la cultura del chivateo no ha imperado. Porque además el chivato, ya te digo, en España ha estado siempre mal visto. Pero el gobierno quiere convertir a cada ciudadano en un chivato, en un funcionario de Hacienda. Tenemos que evitar eso. Si yo estoy Y cansada, José, perdóname, yo estoy cansada de decir en el programa, además, que hay que conocerse la ley. Porque si ahora, por ejemplo, yo voy por la calle y yo resulta que a lo mejor ahora ya se puede ir sin mascarilla, pero antes que había que llevarla. Si resulta que había personas que tenían cualquier afección y que tenían un documento médico donde les eximía de llevar la mascarilla. sí, sí, Les insultaban literalmente todos los días por la calle. Y cuando una sí, persona, yo les decía sí. siempre, cuidado con insultar o hacerse cargo de cuestiones que ustedes no tienen competencias, porque si yo mañana Exacto. voy sin ello y usted viene y me agrede verbalmente o como sea, yo a usted le denuncio y a usted le cae una multa. Y claro, la Claro. gente no acaba de enterarse porque por ahí vamos muy mal y vamos perdiendo Lo que derechos, pasa es que la libertades, gente vamos tiene perdiendo de mucho todo. miedo. Sí, Es sí, cierto, la claro. gente tiene mucho miedo. Claro, pero es que esto es lo que hacen los estados que quieren reprimir y que quieren chivatos y que quieren gente así, meten miedo, con lo que sea. Claro. Ahora No, estos el han miedo, vamos aprovechado a la ver, pandemia, el miedo maravilloso, es la herramienta por antonomasia del poder político. absolutamente. El poder político, una vez que tiene a la población atemorizada, la puede controlar. Puede convertir a gente en chivatos, les puede reprimir, les puede violar la libertad y la gente saldrá como esclavos a la azotea a aplaudir, como los veía yo. Durante el confinamiento, yo salía cada día a visitar a mi madre por la calle y me daba un gran paseo. No cogía la guagua, sino que iba paseando tranquilamente, escuchando música. Me pararon varias veces y yo sacaba un documento que me había redactado yo a mí mismo, declarándome cuidador de mi madre, con una parafernalia jurídica que, vamos, ni un notario. aquello era tremendo. Entonces los policías lo leían, sí, puede continuar. Y yo veía a la gente aplaudiendo, el policía parándome y viéndome el papel y la gente aplaudiendo en los balcones. Esclavos mentales. Claro, Eso es esclavitud, claro. porque le están aplaudiendo a sus carceleros. Ellos se sienten bien siendo esclavizados y creen que la policía hace bien en que no circule nadie por la calle. Entonces, obviamente, el miedo es una herramienta potentísima. Totalmente, totalmente de acuerdo. Por Y eso la pandemia, y luego la pandemia también ha convertido a muchos funcionarios en personas que han vivido de lujo, porque han cerrado todo, han cerrado la administración, no cogen los teléfonos, no te atienden, no te dan cita, y entonces los funcionarios, algunos, todos, no quiero generalizar, pero unos cuantos están encantados de la vida hombre, claro, con pero el si, COVID, si han cobrado exactamente encantados de la igual, vida, claro, pero como los diputados que han cobrado porque estando en su siguen casa. cobrando lo mismo, trabajan en remoto en su casa, ya me dirás cómo trabajarán en remoto sus funcionarios, me lo imagino, ¿no? Trabajando en remoto, pensando mal. Luego, luego llamas, no hay quien te coja un teléfono, no hay quien te resuelva nada. Están gozando. La verdad es que es un bochorno, ver todo esto es un bochorno, pero bueno, volvemos a ver, si volvemos a este paraguas del anarcocapitalismo, claro, pensar en ello también
no sé si tenemos que lo convierte o desemboca en feudalismo. Y si convierte en feudalismo, entonces no existe la propiedad privada sin el Estado, pregunto. Vamos a ver. Bien, esa pregunta es muy buena, Rocío. Vamos a ver. En una sociedad libre, cualquier forma de vida o de agrupación humana es posible. Por ejemplo, tú conoces a los Amish, ¿no? Esos que van en los carritos de los caballos, así, que viven en comunas, ¿cómo se llama? Sí, Amish se llaman. Amis. Los Amish, Los ¿no? Amis. Los has visto en las películas, ¿no? Sí, 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 sí. Bien. Bueno, pues son comunidades, digamos, colectivistas, donde comparten las cosas, tienen su sistema de sanciones privadas, hay un consejo de notables, es, digamos, una sociedad dentro del Estado, que se rige por sus propias normas y ellos viven al margen del Estado, no quieren saber nada. Pagan impuestos porque no les queda más remedio, pero ellos no quieren saber nada del Estado, no van a votar, ellos viven en su mundo. Luego, en una sociedad libre habría múltiples formas de vida, habría sociedades colectivistas comunistas, anarcosindicalistas, donde compartirían todo. Habría comunidades religiosas, monásticas, comunidades capitalistas de libre mercado, como donde vivimos ahora. Habría multitud de formas de vida. Habría sociedades donde habría la poligamia, por ejemplo, o donde se permitirían determinadas cuestiones morales que hoy en día no se permiten. Todo eso sería posible. Bueno, la Siempre y falsa cuando, moralidad en la mayoría de las siempre y cuando cuestiones. Siempre y cuando el territorio esté privatizado. Si tú privatizas el territorio, cualquier persona dentro de un territorio privado puede establecer sus normas. Es como si tú entraras en un centro comercial. En un centro comercial hay unas calles que son privadas, hay unas normas, hay un policía de seguridad privado, ¿verdad? Hay Claro. unas escaleras, hay unos servicios públicos, limpian las escaleras, hay ascensores, Entonces, un centro comercial es como una pequeña ciudad privada. ¿Quién determina las normas? El dueño. Claro. ¿El dueño de la ciudad quiere que tú no entres? Bueno, podría poner... El que ha estudiado muy bien todo esto es otro anarcocapitalista que se llama Hans Hermann Hoppe. Ajá. Es un alemán que se fue a estudiar y a trabajar con Murray Rothbard en Estados Unidos, que ahora mismo puede tener 70 y algo años. Pero este hombre explica muy bien cómo en una sociedad libre todas esas formas de comunidad serían posibles. Sería posible un gueto judío, un gueto musulmán, por ejemplo, y sí, podrían convivir. Y a lo mejor, si tú eres musulmán, no puedes entrar en el barrio judío. Sería legítimo. ¿Por qué? Porque es un barrio privado. ¿Eso qué permitiría? Permitiría la convivencia en función de las afinidades ideológicas, religiosas, morales, de intereses, etcétera, etcétera. Eso sería posible. Habría multitud de formas de, digamos, de comunidades humanas. Bueno, pues ojalá podamos ver algún día, pero claro, para eso tendríamos que empezar a movernos, empezar a no seguir engrasando este estado, a no votar, a tomar acción en pro de eso, porque Cada si uno, no, en función, cada uno, vamos a ver, estoy exponiendo mi postura. claro, Hay personas que opinan que, incluso personas liberales, muy liberales, digamos, libertarias, opinan que no ir a votar es un error, porque estás, digamos, dejando en manos de otros las leyes y demás. Pero el efecto, digamos, a largo plazo que tendría es lo que decía Trevijano, que es que si tú no votas, el político está deslegitimado. Y lo que quiere el poder político, la diferencia entre una mafia, imagínate una mafia de narcotraficantes, y el Estado, es que el Estado sea legitimado, mientras que la mafia está sin legitimar. el El único, Estado ha conseguido legitimarse. claro, el único Sí. problema que yo veo es que cuando uno dice no vayan a votar, el problema es que no lo hacemos en masa. Si en masa, si hubiera una corriente, porque el problema es
somos las masas, porque que no vayamos a votar 100 personas, eso No no hace importa, nada. todo se No, andará. sin, Todo se andará poco a poco, Rocío. No pasa nada. O sea, los cambios en las ideas a veces ocurren de sopetón, ¿eh? Pero normalmente eso es como las revoluciones. Las revoluciones no ocurren de la noche a la mañana. Tienen un proceso que duran años. Entonces, claro, obviamente, el cambio de una idea puede ser muy rápido, ¿eh? En el caso mío, me ocupó un par de lecturas. Con 2 libros que me leí, claro, automáticamente digo, vale, tienen razón. Pero normalmente las ideas persisten. claro. Y lo importante es que la gente entienda las cosas, comprenda las cosas y si considera que eso es correcto, pues dejará de ir a votar. Pero bueno, eso pasará poco a poco. No esperamos una revolución. Bueno, pues veremos a ver qué va pasando. Ya nos vamos de hora, o sea que vamos a dejarlo aquí, pero antes de irnos, ¿qué nos puedes contar Aquí se queda. acerca de las criptomonedas? No sé si nos recomendarías invertir en ellas, si no, ¿qué crees de eso? Vamos a ver. Vamos a ver varios consejos de inversión. Primero, no inviertas en aquello que no entiendes. Vale, Si no entiendes cómo funcionan las criptomonedas, no inviertas en criptomonedas. Hay vale. otros sistemas de inversión. Puedes invertir en oro, puedes invertir en acciones, puedes invertir en comprarte un apartamento, un garaje, alquilarlo. Hay muchas formas de invertir. Si no entiendes cómo funcionan las criptomonedas, no las compres. Bien. En segundo lugar, hoy en día las criptomonedas tienen muchas ventajas. Yo le veo en el futuro, creo que serán importantes. Ahora bien, actualmente tiene mucha volatilidad. El precio de la criptomoneda, hablemos de Bitcoin, ¿verdad? Que es la más importante. El precio de Bitcoin fluctúa mucho, sube y baja muchísimo. Entonces, ojo, el que lo hace para invertir sabe que es un vehículo de inversión de elevado riesgo, porque tan pronto puede tener un precio de mercado altísimo como caerse y desplomarse. Yo, las criptos me encantan, en el sentido de que, pero siempre y cuando se usen para los intercambios, porque actualmente el Bitcoin se utiliza poco para los intercambios. Lo importante es para que una moneda sea moneda, tiene que ser ampliamente usada. Si no es usada comúnmente por un gran público, no es moneda, será otra cosa. Será una reserva de inversión, pero tiene que ser utilizada. ¿Cuál es el peligro del Bitcoin para mí? Que mañana, y eso sí ocurre de la noche a la mañana, porque es muy fácil escribirlo en el boletín oficial del Estado. De la noche a la mañana prohíben el Bitcoin, diciendo que va contra la seguridad nacional, que si es la moneda de los terroristas, de los hackers, de los narcotraficantes. Si mañana prohíben el Bitcoin legalmente, automáticamente se produce un desplome, porque la gente que no quiere estar en la ilegalidad venderá las monedas y solamente quedarán en la ilegalidad los tenedores que quieran quedarse, pues serán pues, los proscritos. Ese es el problema, que legalmente prohíban la moneda. Que todo puede suceder. Obviamente, como es una moneda seudónima, tú puedes utilizarla y tal vez no te pillarán, no te pillan, en las transacciones, digo. Pero mi recomendación es, el que no entienda esto, que no se Que no lo meta. haga. Sí, yo creo que el desconocimiento a veces nos lleva a hacer cosas que aunque sean buenas, después funcionan mal por Solamente desconocer. invierte en aquello que tú puedas comprender Claro, que manejes, que y que manejes. tú puedas manejar y que lo comprendas y lo entiendas y Claro, asumas un riesgo consciente. absolutamente de acuerdo. Bueno, pues con esa recomendación nos quedamos. Gracias, de verdad, todo un placer, José Hernández, que como les decía al Igualmente, principio es doctorado en Economía por la Escuela Austriaca y además militar de carrera, teniente coronel en la reserva, o sea que de seguridad nos puede, vamos, todo lo que nos has dicho, José, nos lo quedamos con ello porque lo conoces y bien. Así que muy mil bien. gracias, un placer, de verdad. Pues nada, a tu disposición y nada, estaremos aquí para cuando quieras seguir charlando. Pues seguiremos charlando. Lo cojo por la Venga, palabra. Muchísimas un gracias. abrazo. Un abrazo grande. Gracias.